Grabando. Vamos a partir con el uso de los fármacos adrenérgicos. Los fármacos adrenérgicos caen dentro del grupo de los conocidos como fármacos simpático-miméticos o simpático-líticos, ese es su nombre oficial como grupo, y comprenden a los análogos agonistas o antagonistas de los receptores adrenérgicos, ¿ya? Y estos agrupan todas las funciones farmacológicas que pueden intervenirse dentro del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Dentro de la farmacología adrenérgica, lo que se hace es emular de alguna manera a la estructura de los neurotransmisores noradrenalina, adrenalina o dopamina, ¿ya? Particularmente a nosotros nos interesa estos dos, la noradrenalina y la adrenalina, que en la práctica clínica, para diferenciarlos del compuesto endógeno, se les llama norepinefrina a la noradrenalina y epinefrina a la adrenalina, ¿ya? Pero los nombres son indistintos. No es incorrecto decir uno como adrenalina o epinefrina, es correcto en ambos casos, ¿ya? Ahora, los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo tienen diferentes targets o blancos sobre los cuales van a activar o disminuir una función. Por ejemplo, pudiesen actuar sobre las enzimas que degradan los neurotransmisores. Podrían actuar sobre las vesículas de movimiento del neurotransmisor. Podrían actuar sobre las vesículas de reabsorción del neurotransmisor, ¿ya? O sobre la ruta de síntesis de un neurotransmisor nuevo, ¿ya? También pueden actuar en el espacio intersináptico y también pueden actuar en la neurona postsináptica. Entonces tiene múltiples lugares donde actuar. Por lo tanto, uno se va a fijar que en el fondo no es que uno se aprenda un mecanismo de acción, es que uno tiene que comprender que esto es complejo y hay múltiples mecanismos de acción que se engloban en una sola área, agonismo o antagonismo, ¿ya? A modo muy general, comentarles que la ruta de la adrenalina y noradrenalina, que es la cual nos vamos a fijar ahora, comparte precursores generales con la ruta de la dopamina y la serotonina, ¿ya? Y todos provienen de un precursor general que es la L-tirosina. La L-tirosina, por diferentes actividades enzimáticas, se convierte en L-dopa, dopamina, finalmente en noradrenalina y en adrenalina. ¿De qué va a depender que se convierta un neurotransmisor u otro? Solamente de la expresión de las enzimas intermedias. Si las neuronas producen solo hasta la dopa descarboxilasa, entonces esa neurona es una neurona dopaminérgica. Si la neurona produce dopamina beta hidroxilasa, entonces la ruta de esa neurona va a ser hasta la producción de noradrenalina. Si la neurona produce todas las enzimas de la ruta, entonces esa neurona va a ser una neurona adrenérgica, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es importante entender de esto? Que si yo bloqueo la ruta de la adrenalina, no significa que la neurona no pueda producir los otros neurotransmisores, ¿ya? Porque es parte de una ruta común. Otra cosa muy importante es que hay alimentos que interfieren con esta ruta y que en realidad lo que hacen es emular la ruta de la adrenalina, y me refiero particularmente a la tiramina, ¿ya? La tiramina es una sustancia aminada que deriva de los compuestos fermentados, como el queso, los vinos, las pasas, algunos panes fermentados, algunas cervezas también. Y la tiramina, por su estructura, es muy parecida a la adrenalina. Y por lo tanto, cuando uno consume tiramina, si uno tiene cambios farmacológicos mediados por la adrenalina, lo que va a ocurrir es que en el paciente le va a subir, por ejemplo, la presión arterial, porque la adrenalina sube la presión arterial. Entonces la tiramina también sube la presión arterial, ¿ya? Por eso es que a algunos pacientes, cuando se le administran drogas antagonistas de adrenalina, se le pide abiertamente que no consuma queso, que no consuma vinos, etcétera, ¿ya? Porque si no va a afectar el mecanismo farmacológico y puede sufrir de una hipertensión grave, ¿ya? Eso para que me entiendan un poco que también tenemos que pensar en los análogos de estos neurotransmisores, ¿ya? Vamos ahora a nivel de la recepción.
Recuerden que si tienen dudas o consultas me lo dicen, ¿ya? A nivel de la recepción, los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina tienen actividad particularmente sobre estos 4 receptores que hay aquí al frente. El receptor adrenérgico alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. También tenemos el beta 3, pero se conoce muy poquito del beta 3, ¿ya? Así que en este rigor no nos vamos a centrar mucho en él. Los receptores alfa 1 se encuentran a nivel postsináptico en el sistema nervioso simpático, ¿ya? Y son los que ejercen la función directa fisiológica. Los receptores alfa 2 se encuentran presinápticos, importante esa diferencia, en el sistema simpático, pero a su vez se encuentran a nivel postsináptico en el cerebro. Por lo tanto, a nivel del sistema nervioso simpático, los alfa 2 regulan la actividad adrenérgica y dentro del cerebro ejercen la actividad fisiológica. Los receptores beta 1 se encuentran mayoritariamente en el corazón y algunos vasos sanguíneos. Los receptores beta 2 se encuentran en la mayoría de las estructuras inervadas del sistema nervioso simpático. Y los receptores beta 3 se encuentran, por ahora lo poco que se sabe, es que se encuentran en los adipocitos, ¿ya? Este pequeño resumen les va a servir a ustedes para entender cómo funcionan los fármacos, porque si un fármaco es beta 1 agonista, significa que va a activar la función cardíaca, ¿ya? Eso para que se entienda. Ahora, ¿qué es lo que hace cada uno de estos receptores si yo los activo? Si yo activo alfa 1, va a generar vasoconstricción, incremento de la resistencia periférica, elevación de la presión arterial, midriasis, incremento del cierre del esfínter interno de la vejiga urinaria. Todas estas actividades que ustedes ven aquí son actividades que son esperables fisiológicamente hablando cuando uno tiene una descarga de adrenalina, ¿ya? Cuando uno tiene una descarga de adrenalina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aumenta la resistencia periférica para preparar al corazón, por ejemplo, en caso de una huida, eleva la presión arterial por la misma relación anterior, aumenta el diámetro ocular, etcétera, ¿ya? Si uno activa el receptor alfa 2, recordando que alfa 2 es presináptico, lo que uno va a tener es que al ser presináptico va a regular la actividad de la adrenalina y por lo tanto va a inhibir la liberación directa de noradrenalina y también va a inhibir la liberación directa de insulina. Por otro lado, si uno activa a los receptores beta 1, lo que uno va a tener es que el paciente va a tener taquicardia, aumento de la lipólisis y mayor contractibilidad del corazón. Esto que está aquí se condice con las descargas de adrenalina, por ejemplo, cuando uno está en una situación de estrés. Eso que está aquí y eso que está aquí, ¿ya? Profe, Ahora, dígame. eso quiere decir que una catecolamina podría ser captada por más de un receptor y dependiendo de eso va a generar un efecto distinto. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Y que es súper Ah, complejo de entender porque a uno le enseñan la ley del todo o nada. Y la ley del todo o nada, o del opuesto también. La ley del todo o nada es que hace o no hace la función, vasoconstriñe o no, y listo, se acabó lo que nos enseñaron. O la ley del opuesto, los alfa constriñen, los beta dilatan. Pero es que no es así, no es tan fácil, es un poco más complejo. Va a depender de la catecolamina donde le toca actuar, en el fondo la adrenalina o la noradrenalina, y sobre el órgano que actúe, la cantidad de receptores que estos tiene. Si el órgano tiene más receptores beta 2, como por ejemplo el pulmón tiene una buena cantidad de beta 2, ustedes van a esperar la reacción que está acá, ¿ya? El útero también tiene buenos beta 2. Entonces lo que uno tiene que pensar es el órgano target o el órgano blanco donde vamos a actuar para ver qué respuesta vamos a tener. Y esto en el contexto de la respuesta agonista. Todavía no nos metemos con los antagonismos, ¿ya? Por eso es que era tan importante que ustedes entendieran farmacología general para que ahora me entendieran esta situación, ¿ya? No sé si se explica eso. Bueno, asumo que sí. Ya. Ahora, si nosotros activamos vía adrenérgica el órgano que es más enriquecido en receptores beta 2, lo que uno va a observar en el paciente es vasodilatación,
disminución discreta de la resistencia periférica. ¿Y a qué me refiero con discreta? Que si ocurre en un solo evento, probablemente el paciente no se va a enterar. Pero si se mantiene en el tiempo, lo más probable es que el paciente sufra un síncope, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es discreto? Porque a una sola descarga pareciera ser que el paciente no lo nota y el sistema no lo nota, aunque existe, pero esto se pudiese sumar. Esto es súper importante cuando uno administra fármacos relacionados con la vía del beta 2, porque las hipotensiones ortostáticas en nuestros pacientes ocurren por esta vía y a ustedes les va a pasar cuando estén en su práctica profesional si el paciente no se ha medicado de manera correcta, ¿ya? Lo otro es que producen a nivel pulmonar broncodilatación, a nivel hepática y muscular, incremento de la glucogenólisis para producción de azúcares libres, aumento de la liberación de glucagón, para lo mismo, para la producción de azúcares libres, y en el caso del útero, relajación del músculo uterino. Por lo tanto, la actividad beta 2 sirve, por ejemplo, para mantener un embarazo, si uno lo piensa así. Porque lo que se necesita para mantener un embarazo es que el útero no esté contráctil, porque las contracciones producen expulsión. Entonces, si yo quiero detener una expulsión, yo lo que tengo que hacer es administrarle a la paciente un agonista beta 2. ¿Me entienden la lógica que hay aquí detrás? Lo vamos a ver con calma, eso sí, pero para que me entiendan la lógica solamente. Ya, si no hay dudas, continúo. Me voy a poner un poquito más compleja. Vamos a pensar solo a nivel cardiovascular, ya no nos vamos a meter en nada más. Aquí al frente ustedes tienen unas gráficas de actividad versus tiempo, ¿ya? Y lo que tienen es que hay diferentes drogas que se administran endovenosas en dosis única para ver qué es lo que pasa a nivel cardiovascular con la dosis única. Y todas a la misma concentración. Se administra norepinefrina, epinefrina, o sea, noradrenalina, adrenalina, isoprotenerol, que es un análogo de la actividad de la adrenalina, y dopamina, porque es la otra catecolamina de la familia, aunque a nosotros farmacológicamente no nos interese, igual que hay que verla, ¿ya? Me interesa que se fijen en los dos primeros. Si uno administra esta dosis única, lo que va a observar para la noradrenalina es que después de la administración, a los pocos minutos, el paciente va a disminuir la cantidad de latidos por minuto, ¿ya? Y después, cuando se acabe la actividad de la norepinefrina, va a volver a regularse la cantidad de latidos por minuto. ¿Por qué ocurre esto? Fíjense, yo me voy a devolver un segundo. Para que disminuya la cantidad de latidos por minuto, tiene que ocurrir una baja en la presión arterial, porque si no estamos difícil. ¿Por qué va a ocurrir eso si nosotros vemos que hay, por ejemplo, vasoconstricción, la noradrenalina produce taquicardia, etcétera? ¿Por qué uno podría esperar entonces que baje los rangos de latidos por minuto? O sea, se produce una bradicardia. Yo les comento esto. Lo que tenemos es lo siguiente. Cuando una paciente, eleva la presión de manera exagerada, en este caso por actividad de la noradrenalina, lo que nosotros vamos a tener es que se van a activar los vasoreceptores de la arteria carótida, ¿ya? En el fondo se va a censar un aumento de la presión arterial. El aumento de la presión arterial va a generar una respuesta simpática a nivel del callado aórtico, que es el que regula nuestra presión, ¿ya? Y eso va a generar que de modo reflejo el organismo lo reconozca como algo negativo, porque fue un aumento, un alza sustancial de la presión arterial, y esto genere como respuesta a nivel del bulbo raquídeo, imagínense hasta dónde llegué, genera como respuesta una caída sustancial de la presión arterial mediada por una vasodilatación, generando una baja en la frecuencia cardíaca y una baja en el gasto cardíaco. Vuelvo a repetir, para ver si me entienden bien. La norepinefrina, como dosis única, produjo un aumento de la presión arterial rápido, porque aumentó la vasoconstricción y la taquicardia. Eso generó en primera instancia una respuesta rápida a nivel de nuestros vasoreceptores en la carótida, que mandan la señal y dicen, hoy, señal de alarma, peligro, actívese algo. Eso va a activar en la vía del callado aórtico el sistema neurotransmisor, informándole al bulbo raquídeo de que hay una situación grave y que por lo tanto hay que controlar rápido.
el bulbo raquídeo lo que va a hacer es como reflejo mandar la señal de que se debe bajar esa presión rápidamente. Y la mejor manera de bajar una presión rápidamente es producir vasodilatación y además producir una disminución en la frecuencia cardíaca con una disminución en el gasto cardíaco. Y por lo tanto, a pesar de que ustedes están administrando una droga que es taquicárdica, lo que uno ve es una bradicardia refleja. ¿Se entiende? ¿Sí? Súper, ya. Ahora, aunque haya bradicardia refleja, el paciente está hipertenso igual, tanto sistólico como diastólico, y la presión media también, porque lo que nosotros vimos a nivel cardíaco fue por un reflejo a nivel del bulbo, y el reflejo a nivel del bulbo no modifica la presión arterial del paciente. Y por lo tanto, el aumento de la presión arterial del paciente me va a llevar a un aumento de la resistencia periférica final, ¿ya? Y el aumento de la resistencia periférica va a estar mediado mayoritariamente por la actividad de los receptores alfa 1, que si nos devolvemos atrás, son extremadamente buenos vasoconstrictores, ¿ya? Ahora, si yo hago el ejemplo y en lugar de administrar la noradrenalina, administro la adrenalina como droga tiene mayor afinidad por los receptores beta que por los receptores alfa, y eso es súper importante que ustedes lo sepan. La adrenalina tiene mayor afinidad, acuérdense de la afinidad, por los beta que por sobre los alfa, o sea, activa primero a los beta y después a los alfa, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que cuando yo doy la misma dosis de adrenalina, los primeros que se van a activar son los beta. Y cuando se activen los beta, lo primero que ustedes van a observar, me voy a devolver a mi diapo de atrás, es una taquicardia, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo administro adrenalina, lo primero que le va a hacer al paciente es la actividad taquicárdica. ¿Por qué no se genera la bradicardia refleja? Porque la adrenalina, como solo tiene actividad mayoritariamente beta, produce un aumento de la presión diastólica, pero no produce un aumento de la presión sistólica. Por lo tanto, eso significa que no hay una presión exagerada en el cuerpo, y al no haber una presión, un aumento de presión exagerado, no actúa el barorreceptor. Y si no actúa el barorreceptor, no solicita la bradicardia, por así decirlo, ¿ya? Y eso, el hecho de que no aumente la presión arterial de manera exagerada, a pesar de que aumenta la diastólica, genera que a nivel de los receptores beta 2 se disminuya la resistencia periférica, ¿ya? Ahora, les pregunto yo con lo que les acabo de decir. Si hay un paciente, yo sé que ustedes no van a aplicar esto en la clínica, pero para que me entiendan. Si llega un paciente con una hemorragia periférica, ¿ya? Y que por la hemorragia periférica le bajó la presión arterial, y si le bajó la presión arterial está bradicárdico. ¿Cuál de las dos drogas deberían ustedes administrar para volver a la normalidad al paciente? ¿A alguien se le ocurre? Paciente que viene con una hemorragia periférica, y la hemorragia le produjo una baja de la presión y la baja de la presión le produjo una bradicardia. ¿Cuál de las dos drogas será lo mejor para ellos? ¿Para él? Aquí escucho. Me dice norepinefrina. No, me dice, yo creo que sí, no sé qué es eso, pero norepinefrina. Ya, ¿qué pasa si uno le administra norepinefrina? Si uno le administra norepinefrina, lo primero que voy a hacer es que voy a producir una resistencia periférica. Y si uno produce una resistencia periférica, el paciente va a disminuir el sangrado, ¿cierto? Así que eso me va a solucionar el problema de la bulimia. Además me va a producir un aumento de la presión arterial, pero no me va a producir la bradicardia refleja, porque él ya viene bradicárdico. Así que lo que va a hacer es aumentar los latidos cardíacos. Así que la respuesta correcta es norepinefrina. ¿Por qué no administro epinefrina? ¿Por qué no administrar adrenalina primero? Que también es una opción. Porque disminuye la resistencia periférica. Ya, y si disminuye la resistencia periférica, ¿qué pasa con el sangrado?
Va a Va a aumentar. aumentar. Va a aumentar, súper bien. Empiezo considerándolo que estamos en dosis altas por si acaso, no en dosis bajas. En dosis bajas cambia un poco la situación. Ya, alguien me pregunta a mí, o sea que Grey Anatomy está mal cuando llega cualquier paciente y le ponen epinefrina. Sí y no. Les hago la misma pregunta. Tengo un paciente hipovolémico por una hemorragia grave, pero no mortal. El paciente llega hipotenso, pero además, cuando llega a urgencias, está con un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué administran? Ya no está bradicárdico, ahora está con paro. Entra en paro justo cuando ustedes lo están recibiendo. EPI, ¿por qué? Por el paro. ¿Y por qué se administra EPI por el paro? Porque ya acá me dicen, porque después me importa el sangrado. Obvio, el sangrado lo puedo controlar con un torniquete, con fluidos. Acuérdense que no es un sangrado grave, ¿ya? ¿Por qué epinefrina? Porque la epinefrina, ¿qué es lo que produce? Taquicardia. Por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca. Y un paciente en paro necesita eso, ¿ya? Necesita el aumento de la frecuencia, al menos que el paro sea isquémico, donde el aumentar la frecuencia va a generar más daño en el tejido. Si el paro es isquémico, cuando ocurre el ataque al corazón, entonces se prefiere la norepinefrina para evitar el daño al tejido directo. ¿Ya? ¿Se entiende la clase entonces? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Para seguir con los fármacos. ¿Sí? ¿Nadie responde? Asumo entonces. Ya chicos, entonces vamos a hablar de la adrenalina y todos los derivados de la adrenalina en el contexto de alfa y beta. Para eso primero tenemos que considerar que yo les acabo de mencionar una actividad que es agonista adrenérgica. Si uno se va a la farmacología, a la cantidad de fármacos que hay agonistas adrenérgicos, la lista es interminable. Miren ahí al frente, tenemos a la propia adrenalina y a la noradrenalina, pero además tenemos a la clonidina, a la mefentermina, a la fentermina, a las anfetaminas, a la cocaína, a la ritodrina, al salbutamol, etc. Entonces, como yo sé que ustedes no se los pueden aprender todos, vamos a ir con los más importantes en la clínica, con los que ustedes o se van a topar o deben entenderlos. A lo mejor ustedes nunca se van a topar con la adrenalina, pero deben entenderla porque eso les explica toda la familia completa de los agonistas adrenérgicos. Entonces, vamos con la adrenalina primero. Ya sabemos cómo funciona. Recuerdan que tiene más actividad beta que alfa, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? A nivel del sistema cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción, aumenta la fuerza de la contracción, ¿ya? A nivel periférico, produce vasodilatación de las arteriolas musculares y también a nivel coronario, ¿ya? Y por el mecanismo de reflejo, produce la taquicardia entonces mediada por beta 1, ¿ya? Si se da a dosis muy altas, entonces recién ahí se activa alfa. Si se activa alfa, aumenta la presión arterial y va a producir una resistencia periférica facilitando el retorno. Entonces, cuando yo quiero recuperar un paciente que además está hipovolémico, yo tengo que dar dosis muy altas de adrenalina. El problema del aumento de adrenalina en concentraciones es que produce un aumento del gasto de oxígeno y eso produce toxicidad y necrosis celular. Por eso es que en general la adrenalina no se recomienda dar en dosis muy altas o no se recomienda administrar en aquellos tejidos con baja oxigenación. Por ejemplo, en el tejido del pene, que en general tiene poca oxigenación, no se recomienda su uso, ya que produce necrosis del tejido directa. Lo mismo en los cartílagos de la nariz, lo mismo en la punta de los dedos, ¿ya? En general no se recomienda administrar adrenalina porque la probabilidad de daño al tejido es muy alta, ¿ya? También, a nivel del músculo liso, produce una broncodilatación potente. ¿En qué paciente yo podría administrarla entonces? En pacientes con trastornos obstructivos de la vía aérea. Bien, de hecho, así es. En los pacientes que vienen con un asma no controlable, lo primero que se hace es que se le administra EPI. En los pacientes COVID que llegan ahora con una saturación inferior a 60 y están graves, también se les puede administrar EPI, ¿ya? Para que liberen la respuesta bronquial y puedan volver a respirar dentro de lo que se pueda, puedan volver a recibir el oxígeno que necesitan para mantener la función pulmonar, ¿ya? También se sabe que la adrenalina es un descongestionante. ¿Por qué? Porque produce una vasoconstricción de las mucosas.
Y eso significa que las mucosas van a dejar de producir, en el fondo, este compuesto mucoso o rico en proteínas, y por lo tanto se va a aclarar la respuesta de la mucosa, generando una mejor respuesta respiratoria, ¿ya? A nivel de la nariz, ¿ya? También se sabe que reduce la frecuencia de las contracciones uterinas, solo que no la vamos a administrar en parto porque la droga es peligrosa. También produce una relajación del sistema gastrointestinal, ¿ya? ¿Qué cosas tenemos que saber? Que atraviesa la barrera hematoencefálica, y si atraviesa la barrera hematoencefálica activa a los receptores dopaminérgicos y adrenérgicos centrales, y eso produce la sensación de cefalea, de temblor, de aprensión e incluso la sensación de muerte por hipertensión. La persona, cuando le sube mucho la presión arterial mediada por la adrenalina, tiene la sensación de que se va a morir. O sea, mucha gente se ríe de eso, pero es que realmente las personas llegan a esa sensación de túnel por un aumento de los niveles de adrenalina, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la adrenalina? Cuando se justifica su uso, considerando riesgo-beneficio. Primero, vamos a tener que jerarquizar clínicamente cuando se justifica. En la anafilaxia se justifica siempre. Ustedes saben lo que es la anafilaxia, ¿cierto, chicos? No, profe, yo no sé. Ya. La anafilaxia es un shock cardiovascular producido por una respuesta alergénica potente, ¿ya? La respuesta alergénica potente va a producir una gran cantidad de histamina y de IgE, la cual va a bloquear la respuesta cardiovascular, produciendo vasodilataciones importantes periféricas, vasoconstricción importante y paro cardiorrespiratorio, ¿ya? La anafilaxia se produce en las personas que son alérgicas a ciertas sustancias y que han sido expuestas previamente. De hecho, se conoce la anafilaxia al chocolate, al plátano, al maní, a la picadura de abeja, a algunas drogas, ¿ya? Y también al látex, por ejemplo, etcétera. Es una respuesta inmunológica demasiado potente que corre en riesgo la vida del paciente. A la piña, me dicen ahí, efectivamente sí. A la araña, a la picadura de algunas arañas, también, no necesariamente la de rincón, ¿ya? Hay anafilaxias a fármacos. Ha pasado que hay pacientes que no responden bien a la anestesia y el médico anestesiólogo le da más anestesia para que responda bien y resulta que no respondía bien por una situación inmunológica. Y de hecho, hay un libro que dice un hijo, que se llama Un hijo no debe morir. ¿Ya? Si ustedes lo quieren, lo leen, es muy interesante porque habla de la situación anafiláctica en niños pequeños, cuando uno no sabe la historia inmunológica del menor, ¿ya? Y alguien me dice, la penicilina también produce choque anafiláctico la penicilina. La mayoría de los pacientes saben que no deben exponerse a la situación alergénica, pero a veces la gente, a pesar de que lo sabe, los otros no lo conocen, o por accidente, por ejemplo, por una picadura de abeja, ¿ya? Por lo tanto, la anafilaxia, como produce un shock cardiovascular y respiratorio, es una situación de vida o muerte y hay que tratarla, hay que sacar al paciente de la anafilaxia. Y la mejor manera de sacar al paciente de la anafilaxia es produciendo una broncodilatación potente con una taquicardia potente, ¿ya? Y por eso es que la epinefrina se justifica aquí 100%, ¿ya? También se justifica cuando los pacientes vienen con bloqueo bronquial, ¿ya? Cuando vienen con bronquitis, con neumonitis o con laringotraqueobronquitis, o sea, vienen con bloqueo respiratorio, también se justifica. También se utiliza como coadyuvante en la anestesia cuando yo quiero vasoconstreñir algún órgano. Por ejemplo, la anestesia dental. Cuando uno administra anestesia dental, yo sé que más de algunos de ustedes lo han sufrido, porque en realidad es un sufrimiento, cuando se aplica anestesia dental, la anestesia dental ocurre a nivel periférico, pero cerca de la zona donde se anestesia hay zonas que son de alto sangrado, que son altamente potenciales de sufrir de hemorragia, porque además generalmente está asociada a una cirugía. Como la adrenalina produce broncoconstricción de pequeños vasos, se aplica junto con la anestesia dental, se aplican microdosis de adrenalina, de manera de que se vasoconstriñan estos pequeños vasitos de la zona dental, y cuando ocurre la anestesia, el anestésico no pasa sistémico, pero además no promueva las hemorragias post cirugía, ¿ya? Eso se utiliza bastante en la parte dental.
También se utiliza en los pacientes que tienen choque hipotensor o hipotensivo, que necesita aumentarle su presión arterial rápido, pero sin producir bradicardia refleja. Y en la parada cardiorrespiratoria, que ya lo habíamos visto, ¿ya? ¿Dónde se administra? La adrenalina viene en ampollas, viene en plumas y viene en gotitas, ¿ya? Lo más común es la inyección en ampolla, ¿ya? Pero también existe en pluma, que es lo que ustedes ven ahí, porque la adrenalina se considera parte del botiquín de guerra. Es decir, que todas las personas que van a una zona en conflicto deberían tener dentro de su botiquín adrenalina por el caso de que tengan un sangrado periférico importante o sufran algún paro cardiorrespiratorio de urgencia, ¿ya? Y la pluma es literalmente como un lápiz pluma. De hecho, uno golpea la parte de atrás e ingresa el contenido dentro de la zona muscular, ¿ya? ¿Dónde se inyecta? Se puede inyectar endovenoso, pero también cuando hay un paro cardiorrespiratorio importante, dentro del endovenoso se puede usar la vena femoral o la vena yugular, ¿ya? Así de importante es. Se puede administrar endotraqueal cuando se va a intubar a los pacientes. Ahora, de hecho, se utiliza muchísimo en la actualidad con la situación COVID, ya que eso produce, al usarlo endotraqueal, produce que se vasoconstriñan estos pequeños vasitos al nivel traqueal y el intubado en el fondo no dañe a la vía traqueal, ¿ya? O sea, la adrenalina ayuda o apoya para evitar hemorragias y después cuadros sépticos. Se puede administrar intraósea en pacientes que yo requiero disminuir el sangrado en una cirugía o en pacientes con cáncer. Intracardíaco, que es el que ustedes más han visto, que es cuando ponen la pluma sobre el corazón y le pegan la inyección, ¿cierto?, al paciente. La intracardíaca generalmente se utiliza en corazón abierto, es cuando están en cirugía cardíaca o en cirugía pulmonar y el paciente está produciendo una bradicardia, entonces se utiliza la pluma dentro del corazón. Es poco común el intracardíaco con el paciente entero, sin abrir, digamos, sin el tórax expuesto. También se puede administrar intratecal, también se puede administrar dérmico y subdérmico, y también se ha administrado umbilical para la resucitación del feto pronto a nacer, ¿ya? La norepinefrina. La norepinefrina, al revés de la adrenalina, es más alfa que beta. De hecho, es alfa 1 y alfa 2 y a concentraciones farmacológicas no tiene actividad beta 2, para que ustedes se hagan una idea que tiene muy poca actividad beta. El único fármaco que se vende en Chile de norepinefrina es el levartenerol, ¿ya? Nosotros ya vimos lo que hacía la norepinefrina, pero a modo de resumen, a nivel del sistema cardiovascular, aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión diastólica y sistólica. Por lo tanto, produce bradicardia refleja, pero a bajas dosis produce aumento de la frecuencia cardíaca. Y también aumenta la contractibilidad y el volumen minuto final del paciente, ¿ya? Así que pacientes con trastornos cardiovasculares no agravados o hipovolémicos se justifica el uso de norepinefrina, ¿ya? ¿Qué es lo que va a producir en general? Produce una vasoconstricción potente por su aumento de la resistencia periférica en la piel y en las mucosas. De hecho, los pacientes se ponen blanquecinos a ese nivel, ¿ya? Y produce un aumento en el metabolismo ácido general del organismo. Pero si ustedes se fijan, es menos peligroso que la adrenalina, que produce un aumento del gasto de oxígeno y por lo tanto es necrótico tóxico. La norepinefrina no es tan necrótica ni tan tóxica, ¿ya? Cosa importante a considerar es que la norepinefrina produce hiperglicemia y aumento de la sudoración en el paciente, pero no produce esa sensación de muerte o de trastorno cerebral general, o la produce en menor cantidad. ¿Cuándo utilizar la norepinefrina? Cuando el paciente está hipotenso, pero por una resistencia periférica disminuida, por ejemplo, hipovolémico. Cuando el paciente está hipotenso, pero a nivel posquirúrgico, es decir, porque perdió sangre, ¿ya? Cuando el paciente está frente a un shock séptico, ¿ya? ¿Por qué se prefiere la norepinefrina a la adrenalina en el shock séptico? Porque en el shock séptico hay riesgo de necrosis y por lo tanto uno no se puede arriesgar a usar la adrenalina, ¿ya? Y recordar que la norepi no produce necrosis, ¿ya? También hay otros motivos que están relacionados con la vasoconstricción periférica. Y en el infarto general también, ahí uno tiene que decidir si en el paro se prefiere la adrenalina o la noradrenalina dependiendo de la situación del paciente. ¿Dónde se utiliza? Endovenosa, también femoral y yugular, endotraqueal, también con los mismos fines, para los fines de intubación, dérmico, subdérmico, etc. ¿Ya?
solo que tiene otras restricciones en relación a la adrenalina. Indicaciones generales de ambos compuestos: ambos se absorben muy mal oral, por lo tanto tienen que ser inyectados. Ambos se metabolizan por las enzimas que metabolizan neurotransmisores, por lo tanto tienen una vida media muy corta y su acción es casi inmediata. Cuando yo requiero un tratamiento continuo, obligatoriamente el paciente se debe hacer una infusión intravenosa lenta, además así evito también las necrosis asociadas. Y lo otro es que la adrenalina también se conocen, aquí en Chile no se vende, pero también se conoce productos inhalables, ¿ya? Que están asociados con el aumento de la descongestión nasal, ¿ya? Cuando ocurre un aumento de la dosis de estos medicamentos, particularmente de la adrenalina, lo que más se observa es un aumento de la agitación, de la ansiedad, del temor. Acuérdense que he hablado yo del temor a muerte, los trastornos respiratorios como la disnea, la apnea, las bradicardias reflejas, las hipertensiones por actividad beta, ¿ya? Las palpitaciones, el edema pulmonar, etc. ¿Ya? ¿Consultas, chicos, hasta ahí? Tengo una pregunta. Ya, no había pregunta. Ya, sigo con los agonistas. ¿Ya? Cuando requieran descansar, díganmelo, porfa, ¿ya? Porque yo sé que esta materia es fuerte. Voy con los agonistas. Ya no voy a hablar de la adrenalina y la noradrenalina, sino que voy a hablar de otros fármacos que también son agonistas adrenérgicos, pero particularmente voy a hablar de los fármacos que son agonistas adrenérgicos solo alfa 1, es decir, que emulan la actividad alfa 1 en aquellos órganos que son ricos en este receptor, ¿ya? Dentro de los fármacos que son alfa 1 vamos a encontrar a la fenilefrina, a la metoxamina y a la midodrina, ¿ya? Son puros nombres raros para ustedes, pero para que ustedes se vayan haciendo una idea. La fenilefrina es un descongestionante nasal y también se utiliza en el ámbito ocular, ¿ya? Pero más que nada es para la descongestión nasal, ¿ya? Y la midodrina, que también es conocida como Gutrón en Chile, lo que genera es que se utiliza para aquellos pacientes que producen hipotensión ortostática. Cuando los pacientes sufren de hipotensión por cambios de postura, particularmente los pacientes diabéticos, se suele administrar midodrina para que el paciente en el fondo disminuya estas caídas repentinas, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque aumenta la presión arterial general del paciente, ¿ya? Y también se utiliza para aquellos pacientes que tienen disautonomías, en el fondo que tienen una baja en la regulación del sistema nervioso autónomo. Entonces estos pacientes o se desmayan, o están taquicárdicos, o están sudorosos, después están con falta de ánimo, etc. ¿Ya? Entonces la midodrina es un fármaco útil ya que aumenta solo la actividad alfa 1, produciendo un aumento de la resistencia periférica, aumentando la presión arterial de nuestros pacientes hipotensos, sin producir grandes trastornos cardiovasculares. ¿Ya? Tenemos otros agonistas adrenérgicos, los anteriores eran puros alfa 1. Aquí los que les voy a mostrar son los que son mayoritariamente alfa 1, pero tienen una pequeña actividad beta, pequeñita. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con la gran familia de las drogas ilegales, ¿ya? ¿Cuáles? Las más utilizadas, la efedrina y la pseudoefedrina. ¿Por quién? Porque son famosas por los dos personajes que ustedes tienen ahí al frente, ambos adictos a la efedrina, a la efedrina, a la pseudoefedrina. Uno de ellos, por desgracia, en la actualidad está muerto, ¿cierto? No sé si ustedes sabían lo de Luis Miguel. No sé si saben que eso es una foto de Luis Miguel, ¿ya? Y que él es adicto a la pseudoefedrina. De hecho, durante muchos años tuvo un tratamiento por el uso de pseudoefedrina. Porque estos fármacos producen adicción, porque tienen actividad también dopaminérgica, ¿ya? Pero no es nuestro caso, en realidad nosotros no estamos viendo en este momento adicción, pero además de producir un aumento de la actividad noradrenérgica que produce adicción, estos fármacos son muy buenos, toda la familia, no solamente la efedrina, son muy buenos en producir descongestión nasal, producto de esta vasoconstricción de la mucosa, aumentan la respuesta pulmonar, mejorando la eficiencia del consumo de oxígeno, y eso genera una mayor actividad muscular y cardíaca. Además, estos fármacos, como promueven la actividad muscular y cardíaca, disminuyen la somnolencia y por lo tanto estas personas duermen menos o incluso no duermen,
¿ya? Que era el caso del primer adicto que ustedes ven en la foto, ¿ya? La idea era que no durmiera y rindiera mejor a nivel bucal y disminuyera en el fondo la producción de mucosas que pudiesen alterar el control de la voz. En el segundo caso, como mejora la respuesta respiratoria total, produce una mejor actividad muscular. Y la mejor actividad muscular da una ventaja absoluta en el deporte. Y es por eso que todos los que ustedes ven aquí, estos fármacos, son fármacos que son analizados por la ley antidoping, ¿ya? No pueden ser utilizados porque dan ventaja deportiva, ventaja artística, etc. ¿Ya? Se promueven competencia desleal. Eso sin contar que además son adictogénicos, ¿ya? ¿Qué fármacos tenemos en esta familia? En Chile se vende la pseudoefedrina asociada al trioval. Ya no se vende pseudoefedrina directa porque, como ustedes ya saben, puede producir adicción, ¿ya? Se vende entonces asociada a los descongestionantes nasales. La fenilefrina también se vende asociada a los descongestionantes nasales. También tenemos a la nafasolina y a la oximetazolina que se utilizan para descongestionar las vías oculares, particularmente los pacientes que tienen ojos rojos o que les gotea mucho el ojo o que sienten esa sensación como de piedrecilla adentro, ¿ya? Entonces estos fármacos generan una disminución de la sensación gripal. No sé si ustedes han tenido una vez sensación gripal, que es como pérdida de la respiración, como pérdida del gusto, moqueo, ojos llorosos, etc. ¿Ya? Estos fármacos promueven que esos síntomas desaparezcan y por lo tanto uno se siente mejor al consumirlos. No tratan la enfermedad, solo los síntomas. ¿Ya? Después tenemos fármacos que son de la familia agonista, pero alfa 2, es decir, que casi no tienen actividad alfa 1, pero son potentes alfa 2. Y aquí les pregunto, ¿necesitan descansar un rato o puedo seguir? Puede ser hasta las 11:50, profe, que ahí nos toca break para hacerlo por bloque. Ojo, yo no tengo hora asociada a mano. Si alguien me Ahí le aviso. Ya, usted me avisa. Súper. Bueno, ya. Muchas gracias. Ya. Vamos entonces. Sigo con los agonistas, pero alfa 2 específicos. Aquí me voy a detener un segundo, porque todos los efectos que yo les había contado hasta ahora eran mediados por alfa 1 o por beta 1, ¿ya? Y yo les había dicho que tuvieran ojo porque el alfa 2 actuaba en la neurona presináptica, no en la pos, o en la pos, pero a nivel periférico. ¿Qué significa esto? Que cuando yo administro alfa 2, voy a poner mi neurona aquí, el alfa 2 va a tener actividad sobre los receptores adrenérgicos, pero de la primera neurona. Y no de la segunda. La mayoría de las actividades que ustedes conocen, como la broncodilatación, la taquicardia, la resistencia periférica, hacen referencia a la última neurona de la vía, que es la segunda neurona o neurona postsináptica. Los alfa 2 casi no tienen actividad sobre la postsináptica, pero sí tienen muy buena actividad sobre la presináptica. Por lo tanto, cuando viene una descarga adrenérgica, lo que va a hacer la alfa 2 como fármaco, vamos a cambiar el monito, o sea, el color, lo que va a hacer es bloquear esta descarga exagerada y por lo tanto va a producir una caída en la actividad adrenérgica. Una caída en la actividad adrenérgica. ¿Qué significa esto? Significa que si la actividad adrenérgica, por ejemplo, del paciente es la hipertensión, porque produce hipertensión la adrenalina, la administración de un análogo o un agonista alfa 2 va a producir lo opuesto, que va a ser una disminución de la presión arterial. Si el paciente tiene taquicardia, el alfa 2 lo que va a producir es bradicardia. Si el paciente tiene aumento de la dilatación pulmonar, va a producir una disminución de la dilatación pulmonar, ¿ya? Eso es lo que hacen los alfa 2, que es lo opuesto a lo que les estaba contando recién, ¿ya? Bueno, también tenemos entonces fármacos alfa 2, son menos, ¿ya? Se utilizan poco en la clínica, producto de que no se conocen muy bien todas sus acciones. Pero hay dos que se utilizan muchísimo y uno de ellos ustedes tienen que conocerlo. El primero, no tan común, es la clonidina. La clonidina se utiliza como antihipertensivo. Acuérdense que disminuía la actividad adrenérgica por su actividad presináptica.
Y además, la clonidina se utiliza para colirio, para aumentar la concentración de líquido que hay dentro del ojo, aumentar la formación correcta del humor acuoso, ¿ya? Particularmente en los pacientes que sufren de resequedad notoria o que tienen pérdida del humor acuoso porque tiene una disminución de su formación, o en los pacientes que tienen una sensación de resequedad constante. Al revés de lo que habíamos visto antes, que es el goteo, aquí lo que hace es aumentar entonces la cantidad de líquido que hay a nivel del ojo, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más vistos de la clonidina? Que produce sedación en el paciente. Acuérdense que la actividad adrenérgica producía disforia, ansiedad, inquietud. Bueno, esto produce lo opuesto, produce la sensación de sequedad. Puede producir la sensación de boca seca, ¿ya? Y puede producir en general trastornos dermatológicos, ¿ya? Producto de que reseca el tejido. También se ha visto que la clonidina, como tiene una actividad de bloqueo central, se ha utilizado de manera útil en bloquear la actividad dopaminérgica de la adrenalina a nivel de los pacientes que son adictos a los narcóticos, adictos al tabaco y al alcohol. Y eso disminuye la dependencia de los pacientes a estas drogas, ¿ya? Pero en general se utiliza solo en pacientes donde hay riesgo vital. Si no, no se prefiere utilizar estos medicamentos, producto de que producen otro tipo de síndromes que no son tan agradables, como van desde la boca seca y la sedación continua, hasta la disfunción sexual y el síndrome de abstinencia, ¿ya? Ese es el primero de esta familia. Y el segundo que ustedes tienen que sí o sí conocerlo es la alfa-metildopa, ¿ya? La alfa-metildopa es un fármaco que en la actualidad se utiliza como antihipertensivo. Por lo mismo que les explicaba yo, porque a nivel de la neurona presináptica disminuye la sobrecarga o la descarga de adrenalina y eso genera entonces una baja sostenida de la presión arterial. ¿Por qué se los tengo que mencionar? Porque la alfa-metildopa es el único fármaco que está autorizado. Tengo una pregunta. Me voy a devolver un segundo, porque alguien me pregunta aquí, ¿qué era lo que señalaba en el ojo? Que lo que hace es que produce una mejora en la concentración del humor acuoso en los pacientes postquirúrgicos, los pacientes traumáticos, produce una mejora en la humedad del ojo, etcétera, ¿ya? Eso, para eso se utiliza también la clonidina, se utilizan gotitas. Vuelvo a la alfa-metildopa. ¿Por qué es importante saber o conocer a la alfa-metildopa? Porque es un antihipertensivo, ok, pero hay muchos antihipertensivos. ¿Por qué este en particular? Porque es el único antihipertensivo que no es teratogénico, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que es el único antihipertensivo que se puede utilizar en el embarazo, ¿ya? Sin producir riesgo importante en el feto, ¿ya? Así que toda paciente que da valores altos de hipertensión arterial o ya era hipertensa antes del embarazo, lo que va a generar es que va a regular la presión arterial del paciente y va a permitir entonces disminuir la preeclampsia y la muerte perinatal o la muerte fetal por hipertensión, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más observados en las pacientes embarazadas, que son los que más lo usan? Lo que más reportan ellas es que durante las 3 primeras semanas se siente mucho mareo y se siente una sensación como de cefalea leve, como si estuvieran todo el día con dolor de cabeza, ¿ya? Después las pacientes detectan o dicen tener boca seca, pero que es absolutamente tratable en casa, y muy rara vez se ha visto que produzcan efectos tóxicos hepáticos o que se produzca anemia hemolítica. Esos son casos muy, muy poco comunes. Entonces, toda aquella paciente embarazada hipertensa debe consumir alfa-metildopa para evitar el riesgo de muerte fetal. Además, todo aquel paciente que no tolera los fármacos con actividad autonómica periférica deben consumir alfa-metildopa central, ¿ya? ¿Por qué no es un fármaco tan común entre los pacientes hipertensos no embarazadas, o sea, en el fondo de la población general? No es tan común su uso debido a que no es un buen antihipertensivo, en el sentido de que si tú necesitas bajar la presión arterial de un paciente que tiene un desbalance muy grave, qué sé yo, un 200 con 120, 180 con 100, el alfa-metildopa no va a servir, no es tan potente, ¿ya? Pero es el fármaco más seguro para el embarazo, ¿ya? Sigo. Tenemos fármacos también
que son de acción mixta, es decir, que son alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿ya? Mayoritariamente alfa 1 y alfa 2. Y aquí tenemos, y esto se los comento porque ustedes se van a topar, ojalá que no mucho, pero se van a topar bastante en la práctica clínica con estos fármacos. Me refiero a los fármacos de la familia de las anfetaminas, ¿ya? La actividad anfetaminérgica se relaciona como análogo de la actividad noradrenérgica, ¿ya? Y dentro de las familias de las anfetaminas nos vamos a encontrar con la droga ilegal metanfetamina, pero con las drogas legales, la anfetamina como tal, el metilfenidato, el modafinilo, la sibutramina y la fentermina. En la actualidad en Chile venden metilfenidato, modafinilo y fentermina. El metilfenidato disminuye la actividad nerviosa a nivel del sistema nervioso central, mejorando la concentración final y total, y la ansiedad también, en los pacientes con hiperactividad, ¿ya? El modafinilo, ¿alguien sabe para qué sirve el modafinilo? ¿O cómo se llama en la vida común? ¿Ustedes conocen el metilfenidato a todo esto? Pregunta seria. Lo tienen que conocer, alguien tendrá que conocerlo. No, Mentix, ok, alguien sí lo conocía. Ah, Mentix, exactamente. Ese es el nombre oficial del metilfenidato, Mentix. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque la gente utiliza el metilfenidato para mejorar supuestamente la capacidad de estudio. Se supone que los hace más inteligentes, se supone que los hace concentrarse mejor y no duermen, ¿ya? El metilfenidato, en estricto rigor, hace lo que les acababa de mencionar yo, disminuye la cantidad de respuestas aleatorias a nivel del sistema nervioso central, eh, pero promueve otras vías, de hecho promueve la vía dopaminérgica, por eso es que los pacientes que consumen mucho metilfenidato tienen crisis psicóticas, ya para que ustedes se hagan una idea. El metilfenidato está autorizado en la práctica clínica para los pacientes hiperactivos y para los pacientes que sufren de catalepsia, para los pacientes que se quedan dormidos y no logran mantenerse despiertos. Y también se ha autorizado su uso en los pacientes con inicio de Alzheimer para mejorar su respuesta total de la concentración, ¿ya? No sirve para estudiar más, por si alguien piensa eso, porque en realidad solo mejora la actividad de concentración general. Ahora, si uno tiene problema de concentración, puede que el fármaco sirva, pero lleva también a un montón de efectos adversos correlacionados con la actividad anfetaminérgica. El modafinilo se utiliza en los pacientes hiperactivos, los TDAH, con déficit atencional, ya donde ellos requieren una mejora en la concentración y en la neurotransmisión total. Y la fentermina, no sé si alguien conoce a la fentermina. Alguna dama puede que la conozca. Ya. Si no la conocen, les comento yo. La fentermina es un fármaco que lo que hace es que promueve o activa la respuesta cardiovascular central y también la respuesta muscular. Y eso genera un aumento del gasto total del organismo, generando un aumento del gasto cardíaco y un aumento del gasto metabólico sin gasto muscular. Y por lo tanto eso lleva a una baja de peso importante en los pacientes sin cambios musculares. Y los pacientes, por eso digo yo mayoritariamente femeninas, las usan para bajar de peso, para entrar a normopeso, y en el caso de algunos varones lo utilizan para mejorar la masa muscular, perdiendo masa grasa, ¿ya? Son fármacos que, vuelvo a insistir, son de las familias de las anfetaminas y por lo tanto producen una cantidad de efectos adversos impresionantes, desde taquicardia hasta muerte por arritmia, ¿ya? Pero tienen esos fines, tienen los fines para mejorar las masas osteomusculares, disminuir el peso, o también para mantener a los pacientes despiertos, ¿ya? En general, estos fármacos, entonces, comentarles que atraviesan la barrera hematoencefálica, que es donde ejercen su actividad adrenérgica, pero también actúan sobre la vía dopaminérgica y por eso son sensibles a altas dosis de producir crisis psicóticas, ¿ya? Y también eso genera que produzcan trastornos relacionados con el insomnio, ¿ya? En general, se los llama como fármacos estimulantes. Esta que es la familia de los fármacos estimulantes. ¿Cuáles son los efectos adversos más observados de estos tres fármacos recién mencionados? Que producen euforia, ¿ya? El paciente está como contento, se siente como liberado, etc. Insomnio general, pérdida del apetito,
¿ya? Y aumento de la frecuencia cardíaca, son lo más común que se observa. Y de hecho a los pacientes les da una sensación que se llama self-confidence, que es la sensación de que todo lo pueden mientras están bajo el efecto del fármaco, ¿ya? Se sienten multitask también, que pueden hacer múltiples tareas, puedo estudiar, puedo ver tele, puedo jugar PlayStation, etcétera, mientras estoy bajo el efecto del fármaco, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más observados de estos fármacos? Coincidiendo que el más estudiado es el uso del modafinilo, ¿ya? Lo que producen es crisis simpáticas importantes, con taquicardias, con arritmias, con hipertensiones no controlables, crisis psicóticas agudas cuando se pasan en la dosis o cuando lo utilizan por mucho tiempo, y producen farmacodependencia, ¿ya? ¿No más consulta en ese ámbito? Ya, si no tienen más consultas, No, profe. gracias. Vengo a avisarle del break. Ah, súper. Ok, ¿son las 11 entonces? 11:50. Son las 11:50, ok. Sí. Partimos entonces, chicos, a las... ¿También con 10 o con 15? ¿O con 20? Ustedes me dicen. Ustedes mandan. Ah, gracias. Ya, yo les había hablado hasta ahora de la adrenalina, la noradrenalina, epinefrina o norepinefrina, los fármacos alfa-1 agonistas, los fármacos alfa-2 agonistas y los agonistas mixtos, ¿ya? Por lo tanto, me falta ahora que conversemos sobre los agonistas beta, ¿ya? Vamos a partir con los beta 2, a pesar de que uno debería partir con el beta 1, pero la verdad es que clínicamente hablando de importancia, son extremadamente importantes para todas las prácticas clínicas, incluida la de ustedes, el uso de agonistas beta 2 selectivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los receptores beta 2 se encuentran mayoritariamente en el tejido bronquial y en el útero, ¿ya? En el caso de ustedes nos interesa el tejido bronquial, porque la recepción beta 2 tiene una acción bronquial directa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Que cuando uno utiliza un agonista beta 2, va a activar, y no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero deberían, va a activar a la proteína G pequeña y eso va a generar una actividad intracelular positiva, ¿ya? Que va a generar que la adenilato ciclasa produzca MP cíclico y eso modula la proteína quinasa. La modulación de la proteína quinasa va a producir una inhibición de la fosforilación de la miosina, y la miosina tiene que ver con contracción muscular y una disminución de la concentración de calcio intracelular. Si disminuyo la actividad de la miosina y la actividad del calcio intracelular, lo que yo voy a tener es que va a haber una relajación de la fibra muscular. Como estamos hablando del bronquio, va a haber una relajación de la fibra muscular bronquial. Por lo tanto, vamos a decir que son broncodilatadores, ¿ya? ¿Qué fármacos tenemos en esta familia? Al salbutamol, el más conocido y querido fármaco para el control de las crisis bronquiales, ¿ya? También vamos a tener en esta familia a la terbutalina, a la oxiprenalina, al fenoterol, al formoterol y al salmeterol, ¿ya? Siendo el más importante el salbutamol. Nosotros en la clase que vamos a tener más adelante de broncodilatación y asma, vamos a pasar estos fármacos en detalle, ¿ya? Por ahora solo me interesa que ustedes los comprendan en el contexto de su acción bronquial beta 2 adrenérgica, ¿ya? O agonista beta 2, ¿ya? Pero no son los únicos fármacos, son los más importantes, sí, pero no son los únicos beta 2 selectivos. También vamos a encontrarnos con la ritodrina, ¿ya? La ritodrina tiene una acción mayoritariamente uterina. La pregunta del millón es, ¿el salbutamol tendrá acción uterina? ¿Qué creen ustedes? Déjame responder. ¿Qué creen ustedes? ¿Tendrás acción uterina o no el salbutamol? Si el útero tiene actividad beta 2. Échense a la piscina nomás. Y lo peor que puede pasar es que se ahogan y estamos virtual, así que además no pasa nada más. Quizás sí, profe, pero no en un nivel significativo. Ya, bien.
Bien, pero no tan perfecto, porque la significancia de un fármaco depende de su eficacia y su potencia, acuérdense de eso. Y eso va a depender de su concentración y de su actividad sobre el receptor. Por lo tanto, tienes mucha razón y eso es lo que yo espero que ustedes entiendan. El salbutamol, como tiene actividad beta 2, tiene actividad sobre el útero y tiene actividad sobre los bronquios, ¿ya? Y es muy potente además. Entonces, ¿cómo evito yo que el salbutamol tenga acción sobre el útero? Porque yo no quiero que tenga acción sobre el útero, no me interesa. ¿Cómo se administra el salbutamol? Vía oral, profe. Se inhala. Se inhala, no es lo mismo que la vía oral, no confundir. Sí, sí. Puf. Como puff, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces, si fuera vía oral, el fármaco entraría en la vía sistémica, perdón, y activaría tanto la vía bronquial como la vía uterina y también la vía cardíaca. ¿Ya? Y nosotros no queremos activar la vía cardíaca, bajo ningún punto de vista. De hecho, el salbutamol es arritmogénico, no es un buen fármaco. ¿Cómo nos evitamos estos efectos? Simple, lo administramos, como dijo alguien por ahí, como puff o vía inhalatoria. La vía inhalatoria utiliza la boca como sistema de acceso, pero como es un componente tipo vapor gaseoso, ingresa por la vía bronquial, casi no entrando nada por la vía gástrica, ¿ya? Y eso genera que toda la actividad del salbutamol ocurra dentro de los pulmones y casi no se absorba por la vía sistémica. Y como se absorbe muy poco por la vía sistémica, no produce entonces arritmias ni trastornos uterinos, ¿ya? Importante que entiendan eso también, que de repente la vía me sirve para aprovecharme de una actividad positiva sin producir los efectos adversos que yo podría producir del salbutamol si lo administrara por la vía oral. Ahora, el salbutamol oral existe, por si acaso, pero solo se reserva para urgencias hospitalarias, donde el paciente no tiene la vía respiratoria en suficiente, de suficiente ¿cómo se llama? Bloqueada, no está tan, o sea, está muy bloqueada, no está suficientemente abierta, y por lo tanto, por mucho puff que yo le agregue, es poco probable que ingrese a la vía bronquial. Entonces ahí sí se utiliza por la vía oral, ¿ya? Pero en realidad en esos pacientes hasta se prefiere utilizar derivados directos de la adrenalina. Y en esa condición, entonces, les menciono yo que existe la ritodrina. La ritodrina, si yo la administrara por la vía inhalatoria, también sería broncodilatador, pero no nos interesa, ya como fármaco. La ritodrina es un agonista beta 2, ¿ya? Que se utiliza como relajante uterino, pero tiene la característica que solo tiene actividad cuando se administra por la vía intravenosa, ¿ya? No se ha visto otra actividad positiva por otra vía de administración, ¿ya? ¿Dónde se utiliza? En pacientes que en realidad yo necesito relajar la musculatura uterina, particularmente en el parto prematuro, ¿ya? Si el paciente responde bien a la primera inyección, se le da por la vía oral, pero acordándose que la vía oral no es tan eficiente, por lo tanto, me sirve para mantener un tratamiento, pero no para iniciar un tratamiento. Importante eso. ¿Por qué no se le da a todas las pacientes para mantener los embarazos? Porque produce varios efectos adversos que son importantes. Como tiene actividad beta, produce hiperglicemia. Recordar que la actividad beta producía una disminución de la glucogenogénesis y por lo tanto producía que la glucosa saliera en grandes cantidades desde los tejidos. También se ha visto que produce hipopotasemia. También se ha visto que produce cambios taquicárdicos, que estos son los temas que les interesan a ustedes, ¿ya? Y aumentos en la secreción de renina produciendo cambios en el control de la presión arterial de la paciente. Y por lo tanto son potencialmente hipertensores. Y yo no quiero que una paciente sea hipertensa. Por lo tanto, solo se va a justificar cuando yo necesito retener el producto en un parto, en una amenaza de parto prematuro, donde hay un riesgo importante para la madre y el feto, ¿ya? ¿Se puede usar salbutamol en caso de emergencia para controlar un parto prematuro? Sí, claro que se puede usar salbutamol. Pero, ¿por qué no se podía usar el salbutamol? Yo se los dije hace un segundo atrás. ¿Por qué no se podía usar o por qué no se recomendaba? ¿Sí me escucharon? ¿Cuál es el efecto adverso más importante del salbutamol? Inactividad sobre el útero. Ya, pero si la quiero usar aquí con el útero, aquí la idea es que yo la use sobre el útero, la use para disminuir las contracciones. ¿Cuál es el efecto adverso más importante del salbutamol? Ahí alguien me escribió.
produce arritmias, exactamente. Por lo tanto, yo me atrevería a usar en una embarazada para contener un embarazo salbutamol oral. ¿Ustedes se atreverían a producir una arritmia en un embarazo prematuro? La respuesta es no. Ni siquiera lo piensen, ¿ya? Respondan al tiro que no. Porque las arritmias producen muerte perinatal y muerte fetal. Las mujeres no deben sufrir de arritmias. Por lo tanto, el salbutamol solo se autoriza como uso inhalatorio en la paciente embarazada. Y además de emergencia, recuerden que hay pacientes embarazadas que sufren de asma. Así que en esas pacientes se recomienda el salbutamol solo inhalatorio y solo SOS. Y si yo quiero detener un parto, por disminución de la contracción beta 2, lo que voy a utilizar entonces es la ritodrina, que tiene menos efectos adversos peligrosos, los tiene, pero menos efectos adversos peligrosos para la madre, ¿ya? Entonces, en condición de los agonistas, ¿para qué me sirven los agonistas adrenérgicos que vimos recién? Me sirven para controlar las bradicardias, ¿ya? Para subir la presión arterial o la contracción cardíaca, ¿ya? Me sirven para los paros cardiorrespiratorios y la adrenalina cuando requiero hacer resucitación. Para los estados de shock, ¿ya? Particularmente si es anafilaxia, la adrenalina. Si es séptico, la noradrenalina. Para los estados hipotensivos generales, ¿ya? Como los fármacos que aumentan la presión general ortostática, ¿ya? Para la disminución de la presión arterial, como la clonidina y la alfa-metildopa. Como descongestionantes generales, ¿ya? Como fármacos para el apoyo en los cuadros gripales. Para las enfermedades generales comunes, alérgicas comunes, ¿ya? Diferentes derivados de la adrenalina, ya que mejoran la respiración, el cuadro respiratorio, la congestión nasal y también producen activación de la respuesta cardiovascular. En la obesidad, como derivados anfetamínicos, y en los cuadros narcolépticos, Mentix. ¿Ya? Esas son las actividades entonces de los fármacos adrenérgicos a modo de resumen, sino para muchas cosas más. Pero para que ustedes se hagan una idea. Vamos entonces ahora con los antagonistas adrenérgicos. Yo siempre les hablé de la actividad adrenérgica. Veamos ahora qué pasa si bloqueamos la actividad adrenérgica con un fármaco. Volvemos a nuestros gráficos para entender cómo funciona esto. Ustedes tienen aquí una gráfica de respuesta versus dosis, ¿cierto? Donde nosotros sacábamos la potencia y la eficacia de un fármaco, ¿ya? Y la respuesta la vamos a medir a nivel de la contracción del músculo aórtico, ¿ya? Mientras más constreñido, menor el flujo, mientras más libre, o sea, menos constreñido, más flujo sanguíneo. El monito, la primera, que es la línea azul, corresponde a adrenalina. B corresponde al uso de adrenalina más un fármaco que ustedes todavía no conocen, pero yo se los presento, que es fentolamina. Y C corresponde a un fármaco que es la adrenalina más fenoxibenzamina. ¿Alguien me puede decir, y esto es pregunta como casi de prueba, qué está ocurriendo en B y en C en nuestra gráfica? ¿Tienen menor potencia? ¿Quién tiene menor potencia? B y C. B. Entre los dos sería C. El menos potente es C, o sea, la fenoxibenzamina. Y B y C tienen menor potencia. ¿Y qué otra cosa observo? Además de la menor potencia, ¿qué observan ustedes ahí? ¿Qué es lo que hay menos? Menos eficaz también el C. Menos eficacia en C. ¿Qué es lo que significa esto? Esto se llaman nuestras competencias, ¿cierto? De fármacos. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando yo le administro a un fármaco, a un paciente fentolamina, él va a disminuir la potencia de su actividad adrenérgica interna. Por lo tanto, es un antagonista. Profe, Dígame. pero en ese caso que está señalando pierde potencia, pero la eficacia se mantiene, porque igual tiene el 100%, ¿o no? De hecho, la eficacia sobre el receptor es la misma. Ambos actúan de la misma manera sobre el receptor. Pero como pierde potencia, al final pierde actividad. Efectivamente es así. Profe. Dígame.
¿Qué pasa igual con la dosis? ¿B y C se ocupaban más dosis? No, B y C tienen la misma dosis equivalente que A, para poder Ah, compararlas. ya. No es que yo aumente la dosis, sino que en el fondo, aumentando la dosis, o sea, generando la dosis equivalente, disminuyo la potencia y disminuyo la eficacia. Por eso que es importante entender estos temas, porque así es como ocurre el antagonismo. Si el paciente tuviera su adrenalina endógena, él tendría esta actividad que es la contracción aórtica, que va a producir una disminución del flujo. Si yo le doy fentolamina, va a producir una menor contracción aórtica final, aunque la potencia sobre el receptor sea la misma. Y si yo le doy fenoxibenzamina, además va a disminuir la contracción aórtica total, final total. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque el fármaco B y C son fármacos que al final son antagonistas, a pesar de que actúan sobre el mismo receptor adrenérgico, ¿ya? Particularmente en B, porque actúa directamente sobre el mismo receptor con la misma potencia, la respuesta que se observa en el paciente es una respuesta contraria. No es la respuesta que uno espera encontrar cuando uno, cierto que uno piensa, yo pongo un fármaco, activo un receptor y me debería generar una respuesta positiva. Aquí lo que estoy observando es que cuando los administro se genera una respuesta inversa, ¿ya? Y como se genera una respuesta inversa, los vamos a llamar antagonistas, ¿ya? Ahora, si yo miro los fármacos antagonistas de los receptores adrenérgicos, miren ahí al frente, no se vuelvan locos, pero son muchísimos, ¿ya? Yo creo que ahí contando así rápidamente, por lo menos hay 20, ¿ya? Y hay más por si acaso, no son todos. ¿Por qué son tantos? Porque tenemos a los antagonistas alfa y a los antagonistas beta. De los alfa volvemos a lo mismo, antagonismo alfa 1, antagonismo alfa 2 y los mixtos o no selectivos. Después tenemos a los antagonistas beta, beta 1 y beta 1 no selectivo con alfa o beta 1 no selectivo con beta 2, ¿ya? Entonces hay harto paño por tejer aquí. Ahora, no se lo van a aprender todos, no ahora. Probablemente de aquí a final de año se van a haber aprendido algunos que otros. Y durante su práctica clínica van a conocer más, ¿ya? Vamos a hablar de los alfa primero y después voy a volver a las gráficas, ¿ya? Como los antagonistas alfa, si me devuelvo aquí un segundo, tenemos de nuevo las mismas que había mencionado yo, que son la fentolamina y la fenoxibenzamina, ¿ya? Como son antagonistas directos, van a producir lo opuesto que produce la adrenalina, ¿ya? La fenoxibenzamina lo que produce es que bloquea de manera irreversible a alfa 1 y alfa 2, o sea, es muy potente sobre el receptor alfa, pero lo bloquea, no tengo respuesta, ¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? Que aunque la potencia sea la misma, la respuesta no necesariamente es la misma. Y el bloqueo irreversible de los receptores alfa me va a servir para tratar la hipertensión arterial agravada. Es decir, cuando los pacientes producen una hipertensión que no puedo controlar mediante el control clásico adrenérgico. ¿Y qué es lo que yo hago? Le bloqueo los receptores y al bloquear los receptores el paciente no tiene cómo generar una hipertensión, ¿ya? ¿Dónde se utiliza? Mayoritariamente este fármaco se utiliza en el feocromocitoma. No sé si lo han escuchado alguna vez, por último en la tele. De repente, típico que aparecen en las series, pacientes hipertensos que están a punto de morirse porque nadie les puede bajar la presión. Esos pacientes generalmente tienen una tumoración que está asociada a la glándula suprarrenal, que es una glándula adrenérgica, y empiezan a producir altos niveles de adrenalina, a niveles tan altos que no son compatibles con la vida. Y por lo tanto, lo que hace este fármaco, la fenoxibenzamina, es que bloquea los receptores periféricos y aunque el paciente produzca muchísima adrenalina, yo activo esta respuesta, ¿ya? Bajo la eficacia y bajo la potencia. Y por lo tanto, mi paciente ya no le va a hacer efecto su adrenalina endógena. Este fármaco se administra mientras el paciente baja la presión para que se restablezca la actividad cardiovascular, la actividad renal, etcétera, y así sea susceptible de ser operado, porque uno no puede operar a un paciente, no puede hacer una cirugía en un paciente que tiene los niveles de adrenalina tan altos, ¿ya? Porque es peligroso. ¿Se entiende? Como produce hipotensión por bloqueo de alfa 1 y alfa 2, el efecto adverso más común del uso de estos fármacos es la hipotensión ortostática, la cefalea, el mareo, etc. ¿Ya?
Y después, dentro de la familia de los alfa-2 antagonistas, ese era alfa-1, este es alfa-2, vamos a tener otro fármaco que es bastante interesante, que es la yoimbina. No sé si lo han escuchado alguna vez. Si alguien lo ha escuchado alguna vez, que le cuente a los compañeros para qué se usa. ¿Nadie, nadie? Ya, no la han escuchado nunca. Ok, mira cómo uno va conociendo diferentes generaciones de alumnos. Ya, les comento yo, la yoimbina tiene 3 usos muy importantes, ninguno legal, ¿ya? El primero de ellos es que se utiliza mucho en los campos, de hecho que en Talca se utiliza, para que los caballos se crucen, o sea, los potros se crucen con las yeguas. La yoimbina produce una vasodilatación periférica potente en los órganos sexuales, ¿ya? Y eso produce un aumento de la necesidad del acto sexual, ¿ya? Y se utiliza muchísimo para cruzar los potros, especialmente cuando las yeguas no quieren recibir al potro, ¿ya? Generalmente son potros medio agresivos, son sementales, entonces las yeguas como que se alejan del potro, entonces lo que se hace es administrar la yoimbina. Ese es el uso más clásico, se utiliza mucho en los hipódromos, mucho en los no sé cómo se dicen, pero en las aras, perdón, en las aras, donde se cruzan animales de raza, ¿ya? No es muy legal usarlo, porque eso produce daño cardiovascular en las yeguas cuando se utilizan a altas dosis, ¿ya? Ese es uno de los usos. El segundo uso, que no es tan legal, es que el aumento de la vasodilatación general del organismo genera un aumento del gasto muscular general, ¿ya? Y eso genera que aumente la masa muscular del cuerpo y se utilizan los suplementos para la halterofilia, ¿ya? Para aumentar la masa muscular final con fines competitivos. Estamos claros que eso no está permitido, pero se utiliza igual. Y muchas de las fórmulas para bajar masa grasa y aumentar masa magra son en base a la yoimbina. Eso genera, entre otras cosas, que el paciente mejore masa muscular, pero se le produzcan defectos en la función sexual, ¿ya? Y el tercer uso, no legal, es como bebida, o sea, como fármaco asociado a la violación. Ya se utiliza en el copete de las mujeres, en el trago de las mujeres, o de hombres también, para no discriminar, y la persona en el fondo está hiperexcitada y por lo tanto se presta para el abuso sexual. ¿Ya? No se considera consentido el abuso, ya que a pesar de que la mujer o el hombre lo busca, está bajo el efecto de una droga que le incita a la actividad sexual como tal. ¿Cuál es el uso legal de estos fármacos? Porque obviamente tienen un uso legal. El uso legal es que produce un aumento de la noradrenalina a nivel central y periférico, lo que produce una mejora en la vasodilatación general del paciente y se utiliza en los pacientes con neuropatía diabética para mejorar la sensibilidad en el pie diabético, a nivel gastrointestinal y mayoritariamente para mejorar su disfunción sexual en el paciente diabético debido a que tienen una caída en la dilatación, particularmente de la zona del pene y de los labios externos, y eso genera en el fondo que ahora puedan volver a sentir en el fondo el estímulo. Y al volver a sentir el estímulo, pueden volver a tener una vida sexual plena. Donde también se utilizan las cremas y geles para mejorar la sensación sexual en aquellas parejas que tienen problemas relacionados a nivel psicológico o a nivel del tejido que les impide o produce relaciones sexuales dolorosas. Entonces, estas cremas disminuyen esa sensación y producen una mayor sensación de excitabilidad positiva, por así decirlo. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de estos fármacos? Si se utilizan de manera indiscriminada, producen taquicardia, recuerden que son adrenérgicos, aunque son antagonistas, producen temblor y producen hipertensión arterial. Por eso es que no se deben utilizar abiertamente en la población, sino que idealmente de manera tópica. ¿Ya? Terminamos con los alfa. Tengo que hablar con los beta, así que voy a volver a los gráficos. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Cómo con Sí. ¿Alguien preguntó algo? ¿O fue solo un error de audio? Ya, no, quedó en silencio. Ya, chicos, vamos con los betas entonces ahora. Vuelvo a mis gráficos. Vamos a medir diferentes actividades farmacológicas
versus tratamiento, o sea, sin la dosis con la dosis, ¿ya? En el fondo, esto es el logaritmo de la concentración, pero para no tener que poner números, pongo sin dosis con dosis, ¿ya? Ustedes lo que observan acá son diferentes actividades farmacológicas. Resistencia vascular periférica, función cardíaca medida a nivel de frecuencia y gasto, y presión arterial media, ¿ya? ¿Qué es lo que observamos? En la línea azul estamos hablando de fármacos que son antagonistas alfa 1, y en la línea verde, fármacos que son antagonistas beta 1. Si uno mide la resistencia periférica, vascular periférica, uno observa que los fármacos alfa 1, ya, como los que acabamos de ver recién, como la yoimbina o la fenoxibenzamina, producen una baja en la resistencia vascular periférica. Pero los fármacos beta 1 no producen una baja en la resistencia periférica, porque no tienen actividad alfa. La resistencia periférica es actividad alfa. Por eso la noradrenalina produce resistencia vascular periférica, ¿ya? En cambio, a nivel de la función cardíaca, nosotros observamos que los receptores beta 1 son más eficientes disminuyendo el gasto cardíaco y la frecuencia, y que ambos fármacos disminuyen la presión arterial, ¿ya? Si uno tiene que fijarse en los pacientes hipertensos crónicos, considerando los tres gráficas que hay al frente, ¿qué sería mejor administrar? ¿Un fármaco alfa 1 o un fármaco beta 1? ¿Qué creen ustedes? Un paciente hipertenso crónico. No necesariamente tienen que entender fisiopatología, es solo una cosa de lógica. Si tengo un paciente hipertenso crónico, necesito controlar su presión arterial. Ambos fármacos, un alfa 1 y un beta 1, controlan la presión arterial según la gráfica C. Pero ¿cuál de los dos es más bueno para controlar otros efectos asociados a la presión arterial? ¿Alfa o beta? Beta, me dice alguien ahí. Yes, sir, beta 1. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas del paciente hipertenso es que cuando este se vuelve crónico empieza a producirse daño cardiovascular. Y particularmente es el trastorno cardíaco el que yo tengo que proteger, porque si se produce un trastorno cardíaco, el paciente es susceptible de paros, de hemorragia, de trastornos asociados al gasto cardíaco, de disfunción cardíaca, etc. Por lo tanto, yo le tengo que administrar fármacos que protejan al corazón. ¿Y quién protege mejor al corazón? ¿Los alfa 1 o los beta 1? Lo vuelvo a preguntar. ¿Se nota clarito ahí? ¿Quién protege mejor al corazón? Los beta 1. Los beta 1. Súper, ¿ya? Y es por eso que toda esta cháchara se relaciona entonces que la farmacología del control de la presión arterial, a pesar de que yo ya les di un par de fármacos antes, se basa en la actualidad y en la clínica en los antagonistas del receptor beta, o los conocidos como beta bloqueantes, ¿ya? No significa que no ocurran otros fármacos, significa que la mayor cantidad de fármacos que se administran en la clínica por sus funciones potencialmente positivas es el uso de beta bloqueantes. Y de ellos, el fármaco más utilizado por lejos es el... Vaya a buscarlo, mi cielo. Es el propanolol, mira, ahí hay uno. Es el propanolol. El propanolol es un fármaco que controla la presión arterial de manera bastante efectiva, particularmente en pacientes jóvenes sin daño cardiovascular, ¿ya? Es un fármaco que tiene una afinidad relativamente similar entre beta 1 y beta 2, o sea, en realidad es no específico, ¿ya? Porque no es específico de beta 1 ni de beta 2. Y lo otro que tiene el propanolol es que es un fármaco que induce una buena vasodilatación, ¿ya? Eso significa que además mantiene muy bien la función del paciente después de la administración del fármaco. Controla muy bien la actividad cardíaca, la actividad periférica, etc. Así como fármaco de inicio para el control de la presión arterial es muy bueno. Yo no voy a hablar hoy día de control de la presión arterial como farmacología. Vamos a tener clases de eso para que ustedes sepan. Pero me interesa que nos metamos en el tema para que ustedes entiendan cómo funciona. Después del propanolol, el segundo beta bloqueante más utilizado en la clínica es el metoprolol. El metoprolol es un antagonista selectivo. Eso significa que tiene más actividad beta 1 que beta 2, ahorrándose los efectos adversos de utilizar un beta 2.
¿Qué pasa? Les pregunto después de lo que vimos ahora. ¿Qué pasa si yo bloqueo beta 2? ¿Qué creen ustedes que va a ser el efecto adverso en mi paciente? Después de todo lo que vimos hoy día. ¿Alguien me respondió? ¿Alguien me respondió? Ustedes no saben lo feliz que soy yo cuando me responden. Vasoconstricción. No, no es lo importante. ¿Qué es lo más importante, beta 2? Me voy a devolver. Me voy a devolver mucho, mucho ya. Me voy a devolver mucho en la clase. ¿Qué ven ahí al frente? La broncodilatación. La broncodilatación. El agonismo beta 2 produce broncodilatación. ¿Y qué pasa si yo bloqueo entonces eso? ¿Qué va a ocurrir en mi paciente? Si yo bloqueo la broncodilatación, ¿qué les va a ocurrir a mis pequeños pacientes? O a todos mis pacientes en realidad. Broncoconstricción, dice. Broncoconstricción, exactamente, broncoconstricción. Por lo tanto, yo quiero que los pacientes tengan broncoconstricción, particularmente los asmáticos. No, po. Nadie quiere tener broncoconstricción, menos los asmáticos, que si tienen broncoconstricción se me pueden ahogar y pueden generar una emergencia. Entonces, para eso es que se utilizan los selectivos. Para un paciente sano que no tiene, solo tiene hipertensión y es joven, puedo partir con el propanolol, que va a bloquear beta 1 y beta 2, que puede producir broncoconstricción, pero a él no le va a afectar. Pero si mi paciente es asmático, no es sano, tiene otras comorbilidades, se va a preferir utilizar beta 1 selectivo para evitar el daño por broncoconstricción. Y aquí nos vamos a encontrar con el metoprolol y el atenolol. El atenolol también es muy utilizado en la práctica clínica, particularmente en personas mayores de 40, donde pueden aparecer ya otras comorbilidades. Y el metoprolol, que yo les mencionaba recién, se utiliza muchísimo en urgencias. ¿Por qué? Porque el metoprolol tiene un tiempo de absorción, ¿ya? De función en el fondo muy cortito. Y además el metoprolol se puede administrar por la vía sublingual. Por lo tanto, en emergencias clínicas, el metoprolol va a bajar muy rápido la presión arterial, ¿ya? Por eso se utiliza, porque su tiempo de acción es muy corto. Pero en la vida diaria, al paciente se le da propanolol si es joven sin grandes comorbilidades, y si es asmático o tiene algún otro tipo de patología cardiovascular, mejor administrar atenolol. Y así sucesivamente, existen más chicos, yo les menciono, los van a ver en cardiovascular, pindolol, acebulol, labetalol, carvedilol, etc. Va a depender de qué receptor quiero bloquear en mi paciente hipertenso, qué es lo que quiero proteger. Por ejemplo, el carvedilol, además de bloquear beta, bloquea alfa 1 y eso genera que el paciente tenga una menor actividad cardíaca y por lo tanto se lo considera cardioprotector, ¿ya? No les voy a pasar más de esto para no aburrirlos. ¿Cuáles son los efectos adversos generales de la familia de los beta bloqueantes? Son, primero, la familia completa, atenolol, carvedilol, propanolol, etcétera, producen bradicardia refleja, ¿ya? Disminuyendo entonces el ritmo cardíaco. Eso hace que se proteja el corazón de manera general, salvo que el paciente sea bradicárdico, en cuyo caso es algo importante, ¿ya? Eso va a generar también que el paciente sienta en las primeras tomas del medicamento como que se relaja en el fondo, ¿ya? Va a reducir la presión sanguínea, que es lo que nos importa. El problema está que si el paciente se toma más de la dosis, se va a producir una hipotensión grave, ¿ya? Va a producir, especialmente en las primeras dosis, trastornos a nivel auditivo, particularmente va a producir acoasmas, que son como alucinaciones acústicas, que es esa sensación como de piteo, de ruido exterior, pero solo al principio, ya después desaparecen. Puede producir alteración del sueño, ya que al mejorar la ventilación total del paciente, ya puede producir insomnio, ¿ya? Por lo tanto, en general, esta mayoría de estos fármacos se recomienda que el paciente se los tome de día, por lo menos al principio. Después esto también desaparece con el tiempo, por si acaso, ¿ya? En el peor de los casos, pueden producir espasmos, depresión o fatiga, pero esto es súper poco común. ¿Por qué les menciono estos efectos adversos? Porque muchos de esos pacientes van a consumir estos fármacos y por lo tanto, uno de los efectos adversos más importantes que ustedes
como profesionales tienen que considerar es la reducción de la presión sanguínea. Si el paciente entró a su consulta y acaba de tomarse el atenolol o el propanolol, y ustedes inmediatamente generan que se produzcan ejercicios que producen cambios cardiovasculares y cambios sanguíneos, pueden producir que el paciente se les desmaye por una hipotensión, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante vigilar que el paciente se haya tomado antes sus medicamentos y que tenga un tiempo medio para que el medicamento esté haciendo el efecto de manera óptima y no que ocurra el efecto hipotensor justo en el momento que ustedes están trabajando. Y eso es súper importante. A modo de resumen de todo lo que acabamos de ver, pacientes que tienen shock anafiláctico, adrenalina. Pacientes que tienen hipotensión general, cualquier agonista alfa, incluso la noradrenalina. Pacientes que necesitan un uso oftálmico, cualquier fármaco que produzca midriasis, dentro de ellos puede ser la misma nafasolina. En congestiones localizadas podemos utilizar la efedrina, la pseudoefedrina, que no lo recomiendo, pero si no podemos utilizar algo otro descongestionante como la oximetazolina. Como vasoconstrictor local para evitar hemorragias, por ejemplo, quirúrgicas, cualquier agonista alfa me sirve, pero de preferencia adrenalina o noradrenalina, particularmente como coadyuvante en la anestesia. Para el tratamiento de la broncoconstricción y la broncopatía crónica, los agonistas beta como el salbutamol. Y en obstetricia, los agonistas beta como la ritodrina. ¿Ya? Consultas, chicos.